Muy buenas tardes. Mi nombre es Armando Sánchez Céspedes, soy docente quechua. Gracias por la invitación de Festiagua Aporlec. En esta ocasión voy a compartir con ustedes sobre Yacu Huampoy, sobre el nacimiento del agua. ¿Cómo es el nacimiento del agua? Según nuestra cosmovisión andina en los pueblos de Incahuasi. El nacimiento y la crianza del agua en los pueblos originarios de Incahuasi. Bueno, primeramente voy a hablar sobre la laguna Tembladera y la laguna Minas. Específicamente sobre la laguna Tembladera, que está ubicado en Marayhuaca a cerca de 4.000 metros sobre el nivel del mar. Entonces, hay una leyenda muy antigua sobre cómo se origina la laguna Tembladera. Bueno, yo soy, mis padres, mis abuelos son de Marayhuaca, entonces ellos dicen que hace muchos años atrás, ahora donde está la laguna, no había absolutamente nada. Era más bien un corral de animales. E incluso había unas piedras que dividían los corrales y que poco a poco, con el tiempo, se fue haciendo un pequeño puquio, pero ahí había algunos arbustos como una variedad de aliso pequeño, había chilcas que son arbustos, había aliso, queña, yurajero, suso, algunos saucos sin chihual. Entonces, y que ese manantial, ese pequeño puquio comenzó a brotar agua de abajo. Y luego, conforme iba brotando el agua, esa pequeña laguna, se hizo una pequeña laguna. Y luego tuvo un canal de salida en la que más abajo, o sea, hacia el oeste, había un espacio más grande. Entonces comenzó el agua ya a acumularse, y que se hizo una laguna gigantesca. Entonces, ahí es donde con el tiempo esa laguna se hace bastante grande, inmensa. Entonces, ahí ya se crea la laguna Tembladera. Pero ¿por qué le ponen el nombre de Tembladera? Porque como yo le dije, está cerca de los 4.000 metros sobre el nivel del mar y hay épocas de junio, julio donde el frío es muy intenso. Y la temperatura baja a menos grados, menos de 0 grados. Entonces, muchas veces el agua ahí se congela y parece una capa de vidrio ahí. Uno puede caminar encima, incluso en las acequias, en los canales se hacen como vidrios, se hacen como agua congelada, ¿no? Entonces, es bastante frío. Por esa situación le pusieron tembladera. Entonces, pero no quedó ahí, sino los pobladores, según la cosmovisión, cómo nace el agua, cómo se cría el agua. Entonces, a ese pequeño manantial que primero nació el agua, esa es la mamá de la laguna. Y luego lo otro donde se almacenó más cantidad de agua, que ahorita es la más grande, entonces es la hija de la laguna, el hijo del Guagua, o sea, su hijo. Entonces de ahí viene que hay una madre y hay un hijo ahí, ¿no? Esa es la razón cómo se cría la laguna Tembladera, hace muchísimos cientos de años atrás. Entonces, más o menos quisiera yo mostrarles cómo era la laguna. Bueno, ahí estamos. Ahora, ese es los orígenes de la laguna. Entonces, ahí había muchas plantas, muchos arbustos que justamente crían el agua. Entonces, ¿cuáles son estos arbustos que crían el agua? Eh, Hay espacios donde se cría el agua. Hay espacios que son muy sagrados y también hay plantas que son muy sagradas. Entonces, el agua se cría, que pueden ser benéficos, sagrados, y algunos manantiales o puquios que le llamamos nosotros, son buenos.
pero cuando no se le hace caso, como para nosotros es un ser humano, es alguien que tiene vida, y si a ese manantial, a ese puquio, se le tiene abandonado, no se le hace caso, es- y se molesta. Y se molesta y también, digamos, puede hacer enfermar a los niños, a las personas. Por eso le llaman Sahara Yaco, Sahara Cocha, Sahara Río, Sahara Rajra, o sea, quebradas feas. Entonces, por eso hay muchas personas que se enferman y hasta pueden morir. Por eso esos puquiales necesitan ser cuidados, necesitan ser tratados y necesitan que se le dé cariño. Entonces, esos puquiales de esa manera se molestan con nosotros. Y si lo tratan a través de un ritual, con agua purificada, con algunas semillas, con algunas plumas de algunas aves, que se le hace todo un ritual, ese manantial se siente cuidado, se siente encariñado y ya no va a dejar de transmitir esa enfermedad ya. Entonces han habido muchos casos. Por ejemplo, en Congacha hay una familia que tenía, la familia Roque, que tenía cerca a su casa un puquial. Y su primer hijo que nació muy bien, porque el puquial estaba bien, lo cuidaban. Luego nace el segundo hijo, el tercer hijo, y se asustaron en el puquial, en el manantial, y quedaron mudos. Hasta tres hijos seguidos quedaron mudos. ¿Por qué? Porque no le hacían caso. Y luego cuando lo curaron, lo trataron, le dieron cariño a esa laguna, que estaba como abandonada. Vinieron los nietos, los otros, y ya no les pasó absolutamente nada ya. Entonces ahí está esa relación de que me cuidas, te trato bien. Me encariñas, te trato bien. Yo puedo ser muy benéfico, pero también no me abandones. Entonces hay todo ese tipo de cosas. No es un solo lugar, hay en varios lugares estos aspectos que se manifiestan. Ahora vayamos, hay plantas, arbustos y árboles que crían el agua. En cambio hay otras que más bien no. Dentro de estos tenemos el aliso, por ejemplo. Pero hay varios tipos de aliso. Hay un aliso rojo, hay un aliso blanco. El aliso blanco es el que cría agua. Si tienes un pequeño bosque, haces un pequeño bosque de aliso y va a estar toda la época húmedo. Y si hay más y las condiciones del terreno están, va a crearse un puquial. Van a hacer agua. Ahí se cría el agua. Entonces, cuando ustedes vayan de visita o vean, yo tengo algunas fotografías, algunos videos en que en otro momento se los puedo mostrar, de que como a veces no hay lluvia, por ejemplo, todo un año, 2 años, pero bajo esas plantas, estos arbustos, hay, se cría el agua. Otro es el magma, hay varios, ¿no? Entonces, eso es lo que yo les quería comentar sobre cómo es. Muchas gracias.